A menudo cuando se habla del acceso efectivo de niños a un proceso de justicia, se piensa sobre todo en las condiciones en las que debe participar un niño, y por supuesto estas son de enorme importancia. Si un niño llega y está en un lugar rodeado de cosas que le pueden causar temor o confusión, por supuesto que su participación no va a ser apropiada ni válida. Sin embargo, a menudo se pierde de vista un elemento que es igual o más importante que las propias condiciones en las que participa un niño, y esto es la forma en la que se valora la participación de un niño. Y voy a poner 3 ejemplos para que abordemos el tema de la valoración de las participaciones infantiles. Supongamos que hay un caso en el que un niño declara y refiere circunstancias de abuso en su casa, de abuso sexual. Y supongamos que en el mismo asunto también existen muchísimas pruebas que demuestran que los padres están enganchados en un conflicto histórico grave y que ambos tienen pocas capacidades psicoemocionales como para manejar sus sentimientos. Con base en las pruebas que existen sobre el conflicto de los adultos, el juez decide entonces desestimar el dicho del niño y determina que debe ser una declaración aleccionada. Ese es un ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Un niño está refiriendo situaciones de abuso que vivió, en este caso fue con un vecino, es un tema de corrupción de menores, y el niño en su declaración dice que se acuerda muy bien, que era marzo cuando tomó lugar, porque se acuerda muy bien, y entonces continúa describiendo cómo lo llevó a un mercado y en el mercado estaba toda la vendimia navideña. Y entonces el juez decide que la declaración del niño carece de valor porque es evidente que hay una contradicción y el niño está mintiendo. Porque él dijo que recuerda muy bien que fue en marzo, cuando claramente la vendimia navideña, aunque bueno, cada vez se adelanta más, no sucede en marzo, sucede por ahí de diciembre. Y un tercer ejemplo. Supongamos que un juzgador tiene un acervo probatorio frente a sí en un caso que también se trata de situaciones de violencia o abuso en contra de un niño, y entonces empieza a valorar las pruebas. Valora una prueba en donde hay una maestra de la escuela que refiere que observó que el niño había empezado a hacer dibujos que le llamaban la atención y que le parecía que tenían un contenido sexualizado, incomprensible, inapropiado para la edad del niño. Y el juzgador, mirando esa prueba por sí misma, decide que la maestra no tiene las características como para ser experta en el tema y descalifica la prueba. Luego valora declaraciones de la madre e incluso de otros familiares que viven en la casa, que dicen que el niño empieza a tener terrores nocturnos, se despierta en las noches con pesadillas y ha tenido cierta regresión de neuresis y de orinarse en la cama en la noche cuando ya había superado esa etapa. Y entonces el juzgador ve esa prueba por sí misma y determina que pues muchas cosas pueden ocasionar este tipo de pesadillas, que coincide con varios eventos en la vida del niño, por ejemplo, sus padres recientemente se separaron, ¿no? Y desecha esa prueba. Y finalmente se queda con la declaración de un niño pequeño que es muy escueta y medio que puede entenderse como que refiere cosas que pudieran ser parte de una experiencia de abuso, pero es muy endeble la declaración del niño y por lo tanto entonces concluye que no hay elementos para considerar la posibilidad de un abuso en ese caso. Vemos 3 ejemplos en donde el elemento común es que se valora el dicho infantil o la participación infantil utilizando parámetros adultos e inapropiados para la infancia. Y son 3 reglas fundamentales de la valoración de la participación infantil. En el primero vemos que la valoración no se centra en el niño, se centra en los adultos que rodean al niño. Y entonces esa es la primera regla que tiene que aplicarse con la valoración de asuntos infantiles, de participaciones infantiles. La valoración tiene que estar centrada en el niño y ahorita vamos a hablar un poco más
de qué significa eso. El segundo ejemplo, en donde tenemos la aparente contradicción de cuándo sucedieron los hechos, en el dicho del niño, vemos que es una valoración que no toma en cuenta las características propias de la narrativa infantil, del pensamiento infantil, egocéntrico y concreto, y en específico la forma en la que típicamente se da el manejo de tiempo y espacio durante la infancia. En el tercer ejemplo vemos una valoración parcializada. Se valora una prueba, el testimonio de la maestra, por sí mismo, y por sí mismo se encuentra que carece de valor. Se valora una declaración de la madre o de un familiar y por sí misma se encuentra que carece de valor, y cuando se valora lo que queda, que es el dicho del niño, se encuentra que por sí mismo es endeble y carece de valor. Y esa es la tercera regla de valoración de participación infantil, es que tiene que ser adminiculada, es decir, tiene que ser una valoración integral tomando todos los elementos en cuenta, unos a la luz de los otros. Entonces veamos con un poquito de más detenimiento qué significa cada una de estas reglas. La primera decíamos que es la valoración centrada en el niño. Y esto tiene que ver, tal cual como lo indica la forma de referirse a la regla, es colocar al niño en el centro de lo que se valora. En el protocolo que publica la Suprema Corte para juzgadores en la impartición de justicia en asuntos que afectan a niños y niñas, propone como un método de valoración centrada en la infancia o con enfoque de infancia, que en un primer momento se tomen todos los elementos de prueba que emanan directamente del niño o de la niña. Declaraciones, periciales médicas, periciales en psicología, es decir, todo elemento probatorio cuya producción involucra de manera directa la participación del niño. Y que se haga una primera valoración de estas en consideración de las características particulares del niño, edad, grado de desarrollo, del paso del tiempo en la misma. No es lo mismo una prueba proctológica, una pericial en proctología a la semana de haber sucedido los hechos a una que se practica 8 meses después o un año después. Pero que la primera mirada y la primera conclusión se construya a partir de los elementos que se conocen como pruebas directas sobre la infancia. Que en un segundo momento se incorporen a esa valoración las pruebas indirectas sobre el niño. Es decir, la mirada sigue centrada en el niño, son pruebas que se tratan del niño, pero que no emanan de su participación directa. Un ejemplo de estas podría ser la testimonial de una maestra que observa comportamientos en un niño. No es una prueba que emana directamente del niño, pero sí versa directamente sobre el comportamiento del niño. Entonces, al momento de incorporar este segundo nivel, digamos, de material probatorio, se hace una reconsideración de la primera conclusión a la que se arribó. Y en un tercer momento se incorporan las pruebas que se tratan del contexto en el que se desarrolla el niño. Y aquí es donde viene al caso pruebas que comúnmente se valoran como lo central cuando son lo periférico. Cosas como el estado psicoemocional de los padres del niño. Por supuesto que afecta a un niño el contexto de salud emocional en la que se desarrolla y de los adultos significativos. Sin embargo, es algo absolutamente complementario y periférico para la valoración de los hechos que están bajo estudio. Se incorpora este tercer nivel y se hace una nueva valoración del conjunto. Esto es una regla general que la valoración debe estar entonces centrada en el niño. La segunda regla es que toda valoración debe hacerse en consideración expresa de la edad y grado de desarrollo del niño. Consideración expresa, no es ocioso decirlo tal cual de esa manera. Significa que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, toda decisión de una autoridad debe estar razonada explícitamente. ¿En qué estoy pensando para llegar a esa decisión? Tiene que ser una parte explícita de lo que plasma el juzgador junto con la decisión a la que llega. Esa
ese razonamiento explícito debe considerar la edad y el grado de desarrollo del niño. No basta con decir, y en consideración de la edad del niño, concluyo tal. No, ¿en consideración de qué? En este caso es, en consideración de que el niño cae en contradicciones con respecto a la fecha y que el grado de desarrollo hace que la comprensión de nociones abstractas como fechas, calendario, bla, 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 y por tanto se concluye de una u otra manera la valoración sobre el dicho infantil. La tercera regla es que toda valoración debe ser adminiculada, y la adminiculación no significa veo, desecho y luego valoro adminiculadamente lo que queda, sino significa que la valoración de inicio de cada una de las piezas probatorias debe hacerse a la luz de lo demás. Entonces yo veo, ciertamente la declaración de una maestra no es una pericial especializada, la maestra no es perito en psicología ni especialista en abuso sexual, es una testimonial sobre un comportamiento que cobra sentido no solamente en razón de un saber especializado como definición teórica en un libro, sino cobra sentido en cuanto a que lo junto con un niño que está teniendo pesadillas, con un niño que, si bien de manera escueta hace referencia a vivencias eróticas que pudieran ser indicativas de abuso, y en su conjunto cobran sentido. Los delitos que se cometen en contra de la infancia, la violencia vivida por la infancia, por la propia naturaleza y forma de expresarse de los niños y las niñas, tiene manifestaciones diversificadas en diferentes áreas de la vida del niño. Un niño pequeño, por ejemplo, la tristeza no solo la manifiesta diciendo estoy triste y llorando, la manifiesta interrumpiendo su sueño, tal vez teniendo mayor comportamiento agresivo con sus pares. Es decir, las manifestaciones típicas de la infancia son de tal suerte que obligan una mirada integral y articulada, adminiculada de todos los elementos. Estas tres reglas que tienen que ver con la valoración especializada de los asuntos de infancia, de la participación de un niño, abren un enorme espacio de participación para el psicólogo forense, porque hacerlo debidamente a menudo implica que el juzgador o que la autoridad se haga de esa información especializada, que le diga, si yo tengo que valorar esta declaración a la luz de la edad y grado de desarrollo, ¿qué significa eso? Y yo como juez no tengo por qué saberlo, pero entonces yo sí puedo requerir un informe especializado de un psicólogo forense que me diga, es que fíjate que típicamente los niños no manejan fechas calendario porque es una noción abstracta, etcétera. Entonces, bueno, me parece que lo importante es tener presente que la participación efectiva de un niño en un proceso judicial no solo tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra físicamente interactuando el niño durante la diligencia, sino en cómo se valora a la postre aquello que generó la participación de un niño en un proceso.